pasaje que se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Si tienes ahí tu Biblia, busca Lamentaciones, capítulo 3. Después de Jeremías. El versículo 18, del 18 al 26, dice la palabra de Dios: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Y ahora, hermanos, les invito para que inclinen su rostro y cierren sus ojos y hagamos una oración. Padre, nuevamente llegamos hasta tu presencia, dándote gracias, Señor, por este tiempo, Señor, tan especial, tiempo en el que podemos adorar tu nombre, en el que podemos, Señor, a través de las redes congregarnos, Señor, tal vez no en la cercanía, Señor, pero sí en el Espíritu, Padre Celestial. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos para que hables a nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos, Señor, la honra y la gloria. Amén. Muy bien, hermano, el libro de Lamentaciones es un libro de drama, es un libro de tribulación, es un libro de dolor, de sufrimiento. Hay lágrimas en este libro. ¿Y quién de nosotros no ha pasado por momentos así? ¿Quién de nosotros no ha pasado por la tribulación? ¿Quién no ha pasado por el dolor? ¿Quién no ha tenido sufrimiento alguna vez en nuestras vidas? Por eso yo creo que a través de este libro y de este pasaje que estamos considerando hoy, podemos sentirnos identificados muchas veces en la vida, porque todos experimentamos este tipo de situaciones. Jesús mismo, en el mundo íbamos a tener aflicción, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente confiar en Él, porque Él venció al mundo. Y nosotros podemos darnos cuenta a través de toda la Biblia, de toda la Escritura, acerca de la fidelidad de Dios, cómo la fidelidad de Dios se muestra en los tiempos de adversidad. Por ejemplo, hoy estamos viviendo tiempos de adversidad. Estamos viendo una situación que nunca antes habíamos visto y tal vez en algunos produce incertidumbre, en otros preocupación, en otros tribulación o tristeza. Algunos tal vez llegan hasta las lágrimas, pero tenemos que reconocer, hermanos, que la fidelidad de Dios se muestra aún en estos momentos. Recuerdo cuando allá en Egipto el pueblo de Israel estuvo esclavo. Ahí se mostró la fidelidad de Dios. Puedo recordar también a Daniel cuando fue echado al foso de los leones, porque él fue fiel a Dios. Y en el momento en que él fue echado al foso de los leones, Dios fue fiel a Daniel. Y en este libro, en medio de toda la adversidad que está experimentando Jeremías, él puede encontrar esperanza, porque él sabe y se está dando cuenta y lo está viviendo, que Dios es fiel. En los versículos del 18 al 21 nos dice: y dije, dice Jeremías, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Oye, hermano, qué duro es esto, ¿no? Perecieron mis fuerzas se acabaron, mis fuerzas se murieron, y mi esperanza en Jehová también. Ha muerto mi esperanza en Jehová. Qué terrible lo que el profeta está mencionando aquí.
pero luego se recupera y dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, acuérdate del ajenjo y del hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Y luego dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Sabe que hay esperanza en Dios, sabe que puede esperar en el Señor, y así lo manifiesta, y así lo dice, y así es como él lo está viviendo en ese momento. El lamento de Jeremías es ese dolor, ese llanto, es por lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. No es específicamente que algo le esté sucediendo a él, pero está viendo que al pueblo de Dios algo está sucediendo y no es agradable lo que está pasando. Entonces, el lamento de Jeremías es por la caída del pueblo de Dios. El castigo de Dios vino sobre ellos, pero ¿cómo? Si es que Dios no castiga a nadie. Pues no, pero a veces tenemos nosotros las consecuencias de lo que hemos hecho mal, y entonces Dios está ahí para recordarnos, Dios está ahí para atraernos nuevamente, y muchas veces el Señor usa la tribulación para que nosotros volteemos a verlo a Él. Por eso es bien importante. El castigo de Dios ha venido sobre ellos. Allá en el capítulo 1 de este libro de Lamentaciones encontramos cómo el pueblo de Dios fue llevado cautivo y hubo una caída, tuvo una caída. En el versículo 1, perdón, en el capítulo 1, en el versículo 12 dice: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Parecía que a nadie le importaba lo que estaba pasando con Israel. La gente pasaba y ni siquiera volteaban a verlo, nadie se compadecía, nadie se conmovía de lo que estaba pasando, y de ahí el lamento. Entonces, nosotros podemos hacer nuestras las lágrimas de Jeremías, y pudiéramos muchas veces expresar lo mismo cuando estamos pasando por un momento difícil en nuestras vidas, una experiencia dolorosa. Parece que nadie se da cuenta, parece que todos siguen con su vida, con su rutina normal, y uno sufriendo en silencio. Mas sin embargo, hermanos, aunque parece que a nadie le importa, a Dios le importa, y Dios tiene sus ojos puestos sobre ti en esos momentos difíciles. Y Jeremías ve la condición del pueblo de Dios, y eso es lo que lo hace sufrir. Ve que su condición está trayendo consecuencias adversas, pero ni aún así vuelve su rostro al Señor. Y Jeremías es lo que lo mantiene en esta condición. Ahora, ¿cómo te sientes tú, hermano? ¿Cómo te sientes tú cuando ves la condición moral de nuestro país, de nuestra nación? Cuando ves lo que está sucediendo en nuestro México lindo y querido. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú ante las decisiones que han estado tomando los gobiernos en los últimos años? ¿Qué es lo que experimenta tu corazón al ver tantas decisiones equivocadas y contrarias a la palabra de Dios? Cosas que a Dios no le agrada se están poniendo de manifiesto en estos últimos años. Quiera Dios que haya un cambio moral y espiritual en nuestra nación. Pero la pregunta aquí es: ¿te está doliendo lo que está pasando con tu nación? ¿Derramas lágrimas por el pueblo tuyo, por tu México? A pesar de lo que está sucediendo, la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para que haya un despertar espiritual en México? Y parece que a nadie le importa.
Jeremías se daba cuenta de eso y entonces no podía contener las lágrimas. ¿Tú cómo te encuentras ante la condición moral de nuestro país? ¿El crimen? ¿Cuál es tu reacción ante el crimen? La drogadicción, el alcoholismo. ¿Qué piensas acerca de estos azotes contemporáneos? ¿Cómo reaccionas tú desenfrenada en nuestros tiempos? ¿Derramas lágrimas? ¿Oras a Dios por tu país? ¿Oras a Dios por tus paisanos? ¿Los pones en las manos de Dios? ¿Oras por los que viven en tu cuadra? ¿Oras por los que viven en tu casa y que aún no conocen a Jesucristo? ¿Te duele en tu corazón la situación, no tan solo de tu país, de tu ciudad, de tu colonia, de tu cuadra, de tu casa? ¿Cómo te sientes tú? Y puedes dar un vistazo general en la iglesia. Y la iglesia a la que tú veas, seguramente vas a encontrar ahí una condición fría en nuestros tiempos, porque parece que aún a la iglesia no le importa lo que está pasando. Vivimos de una manera encerrados en nuestras cuatro paredes, no queremos salir de ahí. Y hermano, qué interesante, porque en estos días hemos tenido que abandonar esas cuatro paredes. Ya no tenemos ese que sentíamos que era nuestro refugio y ante cualquier situación corríamos a refugiarnos entre las cuatro paredes. Ahora ya no tenemos eso. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé. Pero hermano, Dios nos está hablando a través de este tiempo. Dios nos está diciendo que las cuatro paredes no es lo que importa. El edificio no es lo importante. Lo que importa realmente es lo que hay en tu corazón. ¿Está Dios en tu corazón? ¿Está el Espíritu Santo en tu vida? Eso es lo que debe de importar. Entonces, en medio de este mensaje de lágrimas, encontramos un mensaje de esperanza, encontramos un mensaje de triunfo. De lágrimas, pero a través de ello hay un mensaje de triunfo. Este es un libro de desesperanza, pero a través de la desesperanza podemos encontrar un rayo de luz, porque Dios es fiel. Incluso en las condiciones difíciles de tu vida, incluso en las condiciones difíciles de tu ciudad, de tu país, no se te olvide nunca, Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios es la que revive a este profeta acostumbrado a llorar, hermano. Conocen a Jeremías como el profeta llorón, pero hermano, no es llorón por ser chillón, sino que llora por la condición moral y espiritual de su pueblo. Yo quisiera ser un chillón así, que de veras me conmoviera la situación, que derramara mis lágrimas en la presencia de Dios por mi nación, por mi pueblo, por mi gente. Versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, la fidelidad de Dios es grande. El Señor es fiel en misericordia y compasión. Misericordia, qué buena palabra, hermano. Qué buena palabra. Hace muchos años, no sé, 30 años más, tenía poco de estar convertido. Escuché a un hermano en la iglesia de Madero, darme una definición de lo que es la misericordia. Y él dijo que se compone de dos palabras: una, miseria; la otra, cordia, relativa al corazón. Entonces, misericordia bien puede significar poner tu corazón donde ves la miseria. Pon tu corazón donde veas miseria. Es decir, ejercítate
en la misericordia. Esta es una buena palabra. Es una palabra que da esperanza a los que están en tribulación. Es una palabra que da luz a los que están en tinieblas. Y también nos habla de compasión. Esta es una palabra de consuelo. La compasión permite sentir cómo tú sientes. Y tú debes de manifestar compasión en tu vida para tratar de sentir lo que sienten los demás. ¿Ves a alguien sufriendo? ¿Qué sientes tú? Eso es compasión. Ejercita la compasión también. No nada más la misericordia, también la compasión. Y mejor todavía, hermano, Dios se compadece de ti. Dios se compadece de mí. Dios tiene compasión de nosotros. Es decir, Dios siente lo que tú sientes. Dios siente lo que yo siento. Dios siente lo que nosotros sentimos. Y esto, hermano, me recuerda al buen samaritano. ¿Te acuerdas aquella historia de aquel hombre que iba por el camino y le cayeron los asaltantes, lo hirieron, lo dejaron tirado, mal herido, y pasó un pastor por ahí, volteó y lo vio y siguió de largo? Pasó el líder de la alabanza del templo y lo vio ahí tirado y siguió de largo. Pero pasó un hombre despreciado, alguien a quien los judíos no querían, un samaritano, y este fue el que tuvo compasión. Y dice la escritura que fue movido a misericordia, sintió lo que estaba sintiendo ese hombre herido. Y ahí, hermano, cuando hablamos acerca de la compasión y la misericordia de Dios, no puedo evitar que me recuerde el buen samaritano. Y nos recuerda también a Jesús, hermano. Cuando vio a las multitudes afligidas, dispersas, como ovejas sin pastor, se conmovió y lloró. Entonces, hermano, tenemos que diferenciar entre misericordia y misericordias. Dice el versículo 22 que por la misericordia de Jehová no hemos sido, porque nunca decayeron sus misericordias. Fíjate bien que dice por la misericordia de Jehová y luego decayeron sus misericordias. Primero lo maneja en singular, luego en plural. Las misericordias de Dios nos alcanzan a ti y a mí. Y dice Jeremías que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué las misericordias de Dios son nuevas cada mañana? Porque Dios es grande en fidelidad, hermano. Es decir, las misericordias de Dios es suficiente para cubrir nuestros pecados, pero también nuestras aflicciones. Y también me acuerdo de aquel publicano que llegó al templo y que llegó para la hora de la oración. Estaba ahí un religioso de aquella época. Los dos llegaron a orar, pero el religioso oraba y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano que está ahí. Y el publicano elevaba su oración y únicamente decía: Dios, sé propicio a mí, porque soy pecador. Y ahí está la diferencia, hermano. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo es tu oración delante de Dios, hermano? ¿Acaso es una oración soberbia? Señor, te doy gracias porque yo no soy como otros, pero que han... ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Qué dice tu corazón? Versículo 24, hermano, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lo que Jeremías está diciendo es: bueno, pase lo que pase, suceda lo que suceda,
se caiga lo que se caiga, sea destruido lo que sea destruido, dice, yo esperaré en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Dios es bueno, hermano. Entonces, si Jeremías pudo decir, yo esperaré en Él, hermano, nosotros, cada uno de nosotros, en el Señor, porque el Señor es bueno, hermano. Pero dice aquí una excepción, dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová al alma que le busque. Entonces, hermano, esto nos enseña que tenemos que buscar a Dios cada día de nuestras vidas. Esto nos enseña, hermano, que tenemos que olvidarnos de algunas otras cosas que únicamente a Él. Podemos calladamente esperar la salvación del Señor. Y hermano, quiero terminar, búscale, espera en Él, y Dios es bueno contigo, hermano. Pon tu esperanza en Dios, pon tu esperanza en Dios, confía en Él. Dios te bendiga, hermano. Quiero que hagamos una oración. Ahí en tu lugar cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque hablas a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Tal vez algunos podemos sentir que estamos experimentando días difíciles, pero debemos de estar conscientes, Señor, de que tu misericordia y compasión nos alcanzan. A pesar, Señor, de que el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, tú estás ahí firme, Señor, para sostenernos. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, para poner toda nuestra confianza en ti. Aún, Señor, para esperar en silencio en ti, porque de ti viene nuestra salvación, porque de ti viene nuestra reivindicación, Señor. Ayúdanos, Señor. Es muy difícil concentrarnos en ti cuando las cosas no salen bien, pero clamamos a ti por ayuda, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.